Buenas noches a todos. Vamos a ver la segunda parte del curso de líneas de transmisión y distribución. Vamos a entrar al tema de los diseños de sistemas de distribución y cables para energía subterránea. Esta unidad temática es la segunda fase, comprende básicamente el 30%, 45% del total de la ponderación del curso. El curso se compone de este temario, donde abarcaremos poco a poco cada uno de las partes más importantes, ¿no? De lo que refieren al diseño de sistemas subterráneos. Haremos una introducción a los sistemas de distribución subterráneo. Vamos a ver las configuraciones de redes subterráneas de media tensión, que hasta aquí voy a acotar la presentación. Vamos a platicar de las diferencias entre los sistemas de 200 y 600 amperes que actualmente se utilizan para distribuir de forma subterránea. Platicaremos la importancia del cable de potencia, los aislamientos del mismo, el control de esfuerzos en conductores de potencia cuando estos son cortados para un fin específico, cuando se tienen que empalmar los conductores de potencia para continuar o derivar una trayectoria. Veremos algo de transformadores para red subterránea y el tema medular es seccionadores. Y al último, si nos queda algo de tiempo, pues platicar algo del equipo de medición, pero de forma subterránea en media tensión. 2.1, introducción a los sistemas de distribución de red subterránea. Básicamente, una instalación de red subterránea se va a aplicar donde se tienen grandes demandas de consumo eléctrico. Y además, este suministro tiene que tener un alto grado de confiabilidad. Es decir, que la cantidad de cortes del servicio eléctrico suministrado a los usuarios pues sea muy baja. Este tipo de instalaciones se utilizan mucho en fraccionamientos donde por razones de estética no se deben de ver las trayectorias por los postes de concreto aéreos, las líneas aéreas, seccionadores aéreos. Visualmente es un aspecto que estos equipos pues no es muy bueno a la estética de la vista, ¿no? Del fraccionamiento. Entonces hay ciertos fraccionamientos, ciertos lugares donde se requiere la infraestructura por debajo del subsuelo, como se muestra en esta imagen. Ustedes pueden ver que tanto transformadores, seccionadores, protecciones, empalmes de conductores, derivaciones, las transiciones, los conos de alivio, pues nos ayudan para operar, para mantener y para servir un sistema de distribución subterráneo hacia las personas que requieren la energía eléctrica. Las principales desventajas es de que esto es una realidad, hay poca accesibilidad a los equipos eléctricos de forma subterránea. Por ejemplo, los pozos de visita no son tan amplios como desearíamos, son pozos de visita donde el espacio para poder maniobrar, para poder tender el conductor muchas veces es restringido y de ahí la necesidad de que la experiencia del personal de campo pues sea vasta. Cualquier error o cualquier detalle que tengan, por la poca accesibilidad, por la poca maniobrabilidad que se tiene en el espacio, pues el riesgo de accidentes es muy alto. También es muy difícil algunas veces sin los equipos eléctricos requeridos localizar fallas en conductores, por ejemplo. Todo esto va debajo del asfalto, todo esto va debajo de la tierra o del subsuelo. Cuando un conductor falla y explota entre un registro y otro, pues el detectar el punto donde el cable falló para poder excavar, sacarlo y subsanarlo, pues es complicado. Se requiere de herramienta y de equipo y de mano de obra especializada para poder subsanar ese tipo de fallas. También
cuando falla una línea subterránea o un equipo subterráneo, cual sea del que estemos hablando, cualquier tipo, cuando falla un equipo subterráneo, el tiempo de restablecimiento generalmente es más prolongado que aquellas fallas que se tienen en redes aéreas. Por citar un ejemplo, en un alimentador de media tensión que va hacia una colonia de tipo aéreo, cuando un conductor toca un árbol o una rama, la falla momentánea de cortocircuito de fase a tierra es detectada por los relevadores que protegen ese alimentador aéreo, y lo que van a hacer es detectar el alto valor de amperaje que se establece y la caída de tensión que se establece en el circuito. Y lo que hacen estos elementos de protección es pues disparar y muchas veces con un recierre volver a probar en cuestión de segundos la línea, o como es una falla transitoria, muchas veces el árbol deja de tocar el conductor, se suelta, se libera la falla transitoria, y en el recierre y en el nuevo pruebe o la nueva prueba que se le hace al circuito de media tensión, generalmente queda positivo y nuevamente le da la energía a los usuarios que se alimentan de esa línea aérea. Pero cuando es una línea subterránea, pasa una falla, ahí no existen los recierres. En línea subterránea están prohibidos los recierres. Falla la línea, dispara el alimentador y tiene que ir forzosamente una cuadrilla a buscar, a verificar y a probar los equipos que han fallado en un sistema de distribución subterránea, y eso les lleva horas respecto a las fallas que se pueden liberar en circuitos de redes aéreas. Yo sé que la probabilidad de falla en un circuito aéreo es mucho mayor que a que te suceda una falla en una red subterránea, pero cuando falla, el tiempo de liberación de la falla pues es mucho más prolongado en este tipo de sistemas subterráneos. Y además es más caro, es mucho más caro porque aquí está el costo. Los equipos aislados al voltaje específico 15, 25, 35 kV o lo que sea baja tensión, los equipos asociados a este tipo de instalaciones generalmente es mucho más caro, pero mucho más caro, de 2 a 4 veces más caro que un conductor que no se utiliza para redes subterráneas. Entonces, lo que cuesta la infraestructura subterránea, lo que cuesta operarla, lo que cuesta detectar fallas, eso hace poco atractivo las inversiones de red subterránea. Pero cuando hay recurso, cuando se requiere, se hace y se ejecuta en campo. El, el, el tema de las ingenierías de red subterránea en media y en baja tensión. De aquí en adelante vamos a platicar mucho de dos términos. Vamos a escuchar mucho el término de equipo subterráneo y el término de equipo de frente muerto. Equipo subterráneo, pues, es aquel equipo eléctrico que está diseñado y o construido para poder quedar instalado dentro de pozos de servicio o bóvedas o arriba de registros de pedestal como este que muestro aquí, para que sea capaz de soportar las condiciones a las cuales va a estar sometido ese equipo cuando se energice y esté en operación. Es decir, un equipo subterráneo puede estar dentro de este registro, lo que quiere decir que este equipo debe de soportar, si este registro llegara a inundarse, ese equipo debe de soportar la interacción del potencial del equipo con el agua sin fallar. Si va a estar montado sobre un pedestal o sobre un registro, por ejemplo, este es un equipo de medición de media tensión donde está su registro, está su tapa de tipo banqueta, al interior están los conductores para poder conectar TCs y TPs, la medición de muy seguramente un servicio que deriva a media tensión, una subestación o algo que esté más delante de esto. Este equipo es de frente muerto si está completamente confinado el voltaje al interior de ese equipo. ¿Qué quiere decir esto?
que cualquier animal o cualquier persona que se acerque a este equipo y toca el chasis de este elemento, pues como es de frente muerto, hay 0 volts, no debe de pasar ningún riesgo eléctrico. ¿Cuándo existe el riesgo eléctrico? Cuando esta etapa frontal se abre y hay acceso directo a las partes energizadas. Entonces, realmente el acceso a estos equipos debe de ser única y exclusivamente hacia el personal calificado o de mantenimiento de estas instalaciones. En sistemas de distribución aérea subterránea, vamos a hablar mucho del término de estructura de transición y transición de línea aérea subterránea. Son estas dos que les muestro aquí. La diferencia entre una y otra, bueno, el objetivo de estas estructuras es único, es traer la línea aérea, ya sea troncal o secundaria, traer la línea aérea de media tensión y de cable desnudo pasarlo a línea subterránea con cable subterráneo protegido, como se muestra en esta imagen. Vengo con cable desnudo a cable completamente aislado. Para poder lograr bajar la línea, como se le conoce discretamente en campo, aquí se baja la línea al subsuelo, se utilizan distintos equipos eléctricos y accesorios y distintos equipos de protección para poder lograr bajar la línea al subsuelo. Es decir, aquí vemos unos estribos, unos conectores de línea viva, vemos un juego de aisladores, vemos unos cortacircuitos, vemos un juego de apartarrayos, vemos cómo se conectan los conos de alivio, cómo están conectadas las pantallas de tierra de los conductores subterráneos y cómo está el conductor de tubo conduit pared gruesa, cómo baja la línea hacia finalmente un registro al pie de este poste. Existen dos tipos de transiciones, las transiciones de 200 amperes en media tensión y las transiciones de 600 amperes en media tensión. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, aparte del amperaje que manejan? Que las transiciones de 600 amperes son transiciones que se hacen sobre la línea troncal que viene desde las subestaciones de distribución. Y las líneas las transiciones de 200 amperes en media tensión generalmente son ramales o son entronques de subestaciones particulares en media tensión. La prioridad de uno y otro, pues queda evidente que esta transición de 600 amperes es mucho más cara, es mucho más delicada que un derivado de un transformadorcito de 45 kVA, por ejemplo. Deben de observar también que la principal diferencia entre estos dos es que en transiciones aéreas subterráneas de 200 amperes la norma permite bajar la línea con cuchillas cortocircuito y listón fusible, lo cual queda esto prohibido para línea troncal. Para bajar la línea en un circuito troncal se debe de utilizar cuchillas sólidas de 600 amperes. Y se fijan, los calibres son distintos. En transiciones de línea troncal, estos conductores son generalmente de 200, 350, 1000 circular 1000, cuando pues aquí son de un 0, 2 ceros a lo mejor. Esas son las principales diferencias entre estas dos transiciones. El aspecto general con la que se distribuye la energía eléctrica en una red subterránea primaria, pues puede ser de al menos estas dos formas. Una forma donde se concentra un solo transformador de distribución que es alimentado de forma subterránea y este transformador lleva el secundario a distintos puntos de toma de carga. La segunda opción es la opción que se le conoce como conexión en anillo, que es cuando tenemos un grupo de transformadores conectados en forma de anillo, en serie uno con otro, y estos transformadores llevan energía eléctrica a distintos puntos de carga. La diferencia entre estos dos sistemas de distribución es muy básica, que si este transformador falla o la línea que alimenta ese transformador falla, todo se apaga. Mientras que en la distribución en anillo puedo tener una línea fallada
ese circuito queda fuera de servicio, mientras que este transformador queda conectado por la línea que queda sana o sin falla. Entonces, la afectación entre un sistema radial y un sistema anillo, pues es evidente en esta exposición o imágenes que se muestran de un fraccionamiento simple. En baja tensión no hay formas de distribuir más que la radial. Se prefiere que de los secundarios de los transformadores llevar de forma radial directa el suministro eléctrico a los distintos puntos de toma de carga en un fraccionamiento, por ejemplo, como es la imagen que se muestra aquí. Y los tipos de configuración de energía eléctrica que se llevan para suministrar residencia o comercio o pequeña industria, pues son las que conocemos: una fase 2 hilos, 3 fases 4 hilos y sistemas trifásicos con neutro. ¿Qué aspecto tiene un equipo de frente muerto y un transformador que tiene una conexión en anillo? Es decir, que tiene entrada-salida, como la imagen que presentamos en la lámina anterior. Les presento un sistema de prueba pequeño, donde tengo una línea aérea que viene de una subestación y que muere en un punto de carga definido. Este es el circuito primario aéreo. Resulta que en algún punto del circuito primario aéreo, fíjense que aquí se baja la línea en este punto de conexión normalmente cerrado. Aquí tenemos la transición aérea subterránea, representada por este símbolo, y aquí la línea aérea pasa a ser subterránea. Todo esto que está punteado es el circuito primario, pero ya de forma subterránea. Y todo esto, como pueden observar, está conectado en anillo hasta llegar al último equipo, que es el seccionador 5, que conecta un transformador 5, y aquí nuevamente vuelvo a conectar a la media tensión en un punto normalmente abierto. Entonces, si observan, aunque esto esté conectado en anillo, la energía fluye de forma radial. Entra por la línea G, pasa por la línea H, pasa por la línea R, la línea S, la línea T y muere aquí en el seccionador 5. Y de aquí en adelante todos estos transformadores empiezan a distribuir energía de forma radial a distintos puntos de toma de carga. Para lograr esto, entrada-salida, entonces yo ocupo que mis transformadores tengan no 3 boquillas H1, H2, H3, yo necesito que tengan 6 boquillas primarias, H1A, H2A y H3A. Y tenemos la otra tercia de boquillas, H1B, H2B, H3C. Y las bayonetas en los equipos H1, H2, H3, que son fusibles en serie con la línea de energía. Entonces, ustedes pueden ver que subterráneamente yo vengo con la entrada y salgo de las H's otra vez hacia el subterráneo para continuar de un seccionador 1 a un seccionador 2, o de un transformador 1 a un transformador 2. Está claro que para poder yo traer este sistema subterráneo, pues yo tengo que venir de un sistema aéreo, que es la línea que presento. Aquí está, esta parte es esto de aquí. Aquí vienen las líneas aéreas y aquí se observa cómo con los estribos y los conductores de línea viva yo derivo, hago un paralelo, tengo dos equipos eléctricos, tengo un banco de transformación y tengo la transición. Entonces yo derivo la fase A, hago un paralelo hacia el banco de transformación y hago otro paralelo hacia la transición. Entonces, en esta estructura de distribución hay una doble función. Está transformar con una subestación tipo poste y aparte bajo la línea hacia los circuitos que acabo de mostrar en esta lámina básica. Bueno, hasta aquí llegaríamos la sesión de la noche de hoy. Paro grabación.